La fiesta de las máscaras. El aire estaba cargado de una vibrante energía mientras la fiesta de disfraces alcanzaba su punto álgido. La mansión donde se llevaba a cabo era un espectáculo en sí misma, columnas góticas, luces tenues y música que resonaba por los pasillos llenos de gente. Todos los asistentes vestían trajes elaborados y máscaras que ocultaban sus identidades. Algunas eran hermosas, otras grotescas. En cada rincón, la risa, el misterio y el alcohol fluían sin restricción. Yo era uno de los muchos invitados, escondido tras mi máscara dorada y un traje que apenas reconocía en el espejo. Había llegado a la fiesta con la intención de perderme en el anonimato, pero algo en el ambiente me hizo sentir inquieto desde el principio. No supe por qué hasta que, entre la multitud, lo vi. Alguien sin máscara, caminando entre los invitados como si no perteneciera a este mundo de disfraces. En un primer momento, pensé que era un descuido, una broma de mal gusto. Después de todo, la invitación era clara, todos deben llevar máscaras. Pero cuanto más observaba a esa persona sin rostro, más sentía que algo no estaba bien. Su presencia contrastaba con el bullicio de la fiesta. Se movía entre la multitud con una calma inquietante, deteniéndose junto a ciertos grupos, como si los estuviera observando con una intensidad peligrosa. Decidí seguirlo, intrigado por su indiferencia a las reglas. A medida que me acercaba, una extraña sensación de peligro se apoderó de mí. Esa figura tenía algo antinatural en su comportamiento. A veces parecía deslizarse en lugar de caminar, y aunque el espacio estaba lleno de personas, parecía que nadie más lo notaba, como si estuviera en una burbuja invisible. Durante un momento, perdí de vista al hombre sin máscara. Me encontraba en un salón con luces rojas que oscilaban al ritmo de la música, rodeado de bailarines que se movían con movimientos casi febriles. Justo cuando estaba a punto de convencerme de que solo había sido mi imaginación, lo vi de nuevo, esta vez en la esquina del salón, de pie y observando a una pareja. Algo en su postura me recordó a un depredador acechando a su presa. Su mirada, aunque no podía verla con claridad, parecía perforar a las personas que se cruzaban en su camino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué nadie más parecía notarlo? Me acerqué a mis amigos para comentar lo que había visto, pero todos estaban demasiado inmersos en la fiesta para tomarme en serio. Me dijeron que me relajara, que dejara de imaginar cosas, pero no podía ignorar esa sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros. La noche avanzó, y las risas se volvieron más intensas, los pasos más erráticos. La música cambió a un tono más sombrío, casi opresivo, como si se tratara de un preludio a algo siniestro. Noté que algunas personas empezaban a desaparecer, pero lo atribuí al exceso de alcohol o al deseo de encontrar algún lugar privado en la mansión. Pero pronto, alguien mencionó que no encontraba a su pareja desde hacía una hora. Luego, otro grupo comentó lo mismo. La preocupación se filtró entre la diversión, como una sombra que se extendía lentamente. Las desapariciones no eran normales. Parecía que aquellos que se alejaban de la multitud no regresaban. Entonces lo volví a ver, al hombre sin máscara, observando desde las sombras. Esta vez, estaba más cerca, casi al alcance de mi vista. Vi cómo se acercaba a uno de los invitados, susurrándole algo al oído antes de que ambos se desvanecieran en el pasillo oscuro. Fue en ese momento cuando entendí que no se trataba de una coincidencia. Empecé a buscar a alguien, cualquiera, que también hubiera notado lo que estaba ocurriendo. Mientras recorría la mansión, las risas y la música se desvanecían en un murmullo distante. Encontré a una mujer con una máscara negra en el borde de la pista de baile, temblando. Al acercarme, me susurró que también había visto al hombre sin máscara, que lo había visto llevarse a alguien. Dijo que había tratado de seguirlos, pero se había perdido en los laberintos de la mansión. La mujer parecía aterrada. Me contó que había oído gritos, pero que nadie la había escuchado cuando intentó pedir ayuda. Algo estaba acechando a los invitados, y cuanto más lo analizábamos, más claro se hacía que no era humano. Tal vez la fiesta no era solo un evento para divertirse, sino una trampa. Decidimos investigar, moviéndonos por los oscuros pasillos donde la música apenas llegaba como un eco distante. En una de las habitaciones, encontramos una puerta entreabierta que conducía a un sótano.
Era un lugar que nadie habría notado a menos que lo estuviera buscando, y algo me empujó a bajar. Lo que encontramos allí nos dejó helados. En el centro de la sala había un círculo de velas y, en el suelo, las máscaras de aquellos que habían desaparecido. No había rastros de las personas, solo sus máscaras, como si hubieran sido despojados de sus identidades. En una de las paredes, vi un mural antiguo que mostraba una figura similar a la del hombre sin máscara, rodeado de cuerpos sin rostro. En ese momento entendí, no estábamos ante una persona común. Era una entidad que se alimentaba de quienes acudían a la fiesta. Usaba la confusión de las máscaras para cazar, para reclamar algo de cada víctima. La mujer y yo intentamos escapar, pero cada vez que girábamos en un pasillo, parecía que volvíamos al mismo lugar. Era como si la mansión misma estuviera conspirando para mantenernos dentro. Oíamos pasos detrás de nosotros y la sensación de que algo se acercaba se hacía más fuerte. Finalmente, lo vimos de nuevo, esta vez directamente frente a nosotros. El hombre sin máscara nos miraba con una calma aterradora. No dijo nada, pero su presencia nos transmitía un mensaje claro, no había escapatoria. Lo único que podíamos hacer era enfrentarlo, pero sabíamos que estábamos ante algo más allá de lo humano. Con el último atisbo de valor, arrojé una de las velas encendidas hacia la figura. Por un breve segundo, la llama pareció hacerle retroceder, pero entonces la sonrisa, sin necesidad de labios visibles, apareció en su rostro. No sé cómo logramos salir de la mansión, pero cuando finalmente llegamos al exterior, el aire fresco no trajo alivio. Detrás de nosotros, la música y las risas continuaban como si nada hubiera ocurrido. Las luces seguían brillando en la distancia, pero sabíamos que quienes quedaban dentro no estarían a salvo. Desde aquella noche, no puedo mirar a las máscaras sin recordar la figura sin rostro que cazaba entre nosotros. Algunos dicen que la fiesta continúa cada año, que los invitados cambian pero el cazador sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Y siempre hay alguien que lo ve, alguien que comprende demasiado tarde que no todos en la fiesta son humanos. La fiesta del bosque. El auto serpenteaba por un camino de tierra apenas visible, envuelto por la oscuridad de un bosque espeso. Éramos 5, riendo y bromeando como siempre, con la emoción propia de una noche que prometía ser épica. Decidimos organizar una fiesta en medio del bosque, lejos de las preocupaciones, lejos del ruido de la ciudad. Solo nosotros, unas luces portátiles y un par de altavoces. Un lugar remoto y perfecto para hacer algo fuera de lo común. A medida que llegábamos al claro elegido, algo en el ambiente se sintió diferente. Las copas de los árboles se cerraban sobre nosotros como un manto oscuro. Dejamos el auto y descargamos las cosas, sin prestar mucha atención al silencio abrumador que nos rodeaba. Pronto, la música y las risas llenaron el aire, alejando cualquier sensación de incomodidad. Nos sentíamos libres, como si el mundo se hubiera detenido por unas horas solo para nosotros. Había sido idea de uno de mis amigos. En medio de la emoción, mientras bebíamos y la noche se volvía más densa, alguien sugirió hacer algo diferente. Algo que nos hiciera recordar esta fiesta para siempre. Fue entonces cuando sacó un viejo libro que había encontrado en la tienda de antigüedades del pueblo. La portada estaba desgastada y las páginas olían a moho. ¿Qué tal si hacemos un ritual?, propuso, riendo. La idea nos pareció ridículamente divertida. No creíamos en esas cosas, pero la atmósfera, el alcohol y la oscuridad nos incitaron a seguir adelante. Nos formamos en un círculo y encendimos unas velas. Empezamos a leer en voz alta una especie de conjuro en latín, entre risas y burlas. Era solo una broma para nosotros, un juego. Nunca imaginamos que algo podría salir mal. Al finalizar el ritual, nos quedamos en silencio unos segundos, esperando que pasara algo. Nada ocurrió. Nos miramos y estallamos en carcajadas, ridiculizando la idea de que realmente algo sucediera. Si acaso, nos reímos más fuerte cuando una ráfaga de viento apagó las velas de golpe. La fiesta continuó, pero conforme la noche avanzaba, una sensación extraña empezó a instalarse en el grupo. Algunos de nosotros comenzamos a notar cosas, ramas que crujían a lo lejos, como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad.
susurros entre los árboles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo atribuimos a nuestra imaginación, a la sugestión causada por el entorno y el juego que habíamos hecho. Pero cada vez se volvió más difícil ignorar la sensación de que no estábamos solos. Un amigo mencionó que sentía que alguien lo observaba desde la linde del bosque, pero cuando miramos no había nada allí, solo sombras impenetrables. «Es solo tu mente jugando contigo», le dije, tratando de mantener la calma en el grupo. Sin embargo, yo mismo empezaba a sentirme inquieto. La música ya no sonaba tan alegre, el ambiente estaba cargado de tensión. Intentamos retomar la diversión, pero algo había cambiado. El bosque, que antes solo era un escenario, se había vuelto un espectador silencioso, acechante. Las risas comenzaron a apagarse, reemplazadas por miradas nerviosas hacia la oscuridad que nos rodeaba. Cerca de la medianoche, una niebla espesa comenzó a cubrir el claro. Al principio pensamos que era una neblina normal, pero pronto nos dimos cuenta de que no era natural. La niebla se movía de forma extraña, como si tuviera vida propia, como si danzara entre nosotros. De repente, alguien gritó. Nos giramos y vimos a uno de mis amigos pálido, señalando hacia el bosque. Vi algo, alguien, estaba allí, justo entre los árboles. Corrimos hacia él, pero cuando llegamos no había nadie. Solo la niebla, los árboles y un silencio sepulcral. Las bromas cesaron. Ahora todos estábamos alerta. Decidimos quedarnos juntos, pero algo en nosotros sabía que habíamos cruzado una línea. Lo que empezó como un juego estúpido, ahora se sentía como una llamada. Algo había respondido, y no estaba dispuesto a dejarnos ir. Los minutos se hicieron eternos. Nos mantuvimos en el claro, con las luces apuntando hacia los árboles, esperando, pero no sabiendo qué esperábamos. De vez en cuando, alguien juraba haber visto una sombra moverse entre los troncos o haber oído un susurro. Intentábamos racionalizarlo, atribuirlo a la sugestión, pero la tensión seguía creciendo. La niebla se hacía más densa, y poco a poco empezó a devorar la luz de nuestras lámparas. Sentía la presión de la oscuridad cerrándose sobre nosotros. Fue entonces cuando noté que algo estaba mal, los sonidos del bosque, los insectos, las aves nocturnas, todo se había apagado. Era un silencio antinatural, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue en ese instante cuando escuchamos un crujido fuerte, seguido de pasos. Pero estos pasos no se parecían a los nuestros. Eran más pesados, más calculados. Y venían de todas direcciones, como si algo nos estuviera rodeando. Decidimos que era momento de irnos, pero al intentar volver al auto, algo nos detuvo. La niebla parecía haberse extendido a lo largo del camino, bloqueando nuestra salida. Nos encontramos atrapados en el claro, con la sensación de que cuanto más tratábamos de escapar, más nos adentrábamos en la trampa. Entonces lo vimos. Primero fue un destello entre los árboles, algo que no debería estar allí. Luego, una figura se hizo visible en la penumbra. Era alta y esbelta, con una forma apenas humana, pero con algo distorsionado en sus movimientos. Parecía deslizarse entre los árboles, acercándose cada vez más, pero nunca lo suficiente como para verlo claramente. Nos miraba, o al menos eso parecía, porque donde deberían estar los ojos solo había oscuridad. El miedo comenzó a hacerse insoportable. Nos refugiamos en el centro del claro, espalda contra espalda, tratando de mantener la calma mientras esa cosa nos observaba desde las sombras. Uno de nosotros no pudo soportarlo. Gritó y corrió hacia el bosque, intentando encontrar una salida a ciegas. Lo llamamos, pero su voz se desvaneció rápidamente en la distancia. Después, solo oímos un grito ahogado, y luego, nada. El silencio volvió a cubrirnos, más opresivo que antes. Intentamos seguir juntos, pero el pánico nos consumía. La figura seguía moviéndose en la periferia, siempre en el límite de nuestra visión, pero cada vez más cerca. Era como si estuviera jugando con nosotros, disfrutando de nuestro terror. Mientras la noche se alargaba, me di cuenta de la verdad. No habíamos convocado a un simple espíritu o entidad. Lo que sea que estuviera acechándonos era mucho más antiguo y oscuro, algo que se alimentaba de nuestra desesperación. Estábamos atrapados en su dominio, en su terreno, y había esperado siglos para que alguien lo liberara. Ahora éramos sus juguetes. Uno por uno, mis amigos comenzaron a desaparecer en la niebla,
atraídos por susurros que solo ellos podían oír. Intentaba detenerlos, pero cada vez que lo hacía, algo en mi mente me decía que también debía seguir esas voces. Era como si la propia niebla estuviera impregnada de una voluntad maligna. Finalmente, solo quedábamos dos. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que la niebla y la cosa que acechaba nos alcanzaran. Decidimos correr hacia el auto sin mirar atrás. Mientras lo hacíamos, podía sentir la presencia detrás de mí, una presión invisible que parecía acercarse más con cada paso. Llegamos al auto, pero las llaves estaban perdidas. Mi compañero comenzó a buscar frenéticamente mientras yo intentaba mantener la vista fija en el bosque. Sentía que si apartaba la mirada, lo que estuviera allí aprovecharía para atraparnos. Cuando finalmente encontramos las llaves, fue demasiado tarde. Una figura emergió de la niebla justo frente a nosotros. Ya no era una sombra entre los árboles, sino algo tangible, real y horrible en su imposibilidad. Estaba allí, sin rostro, pero con una intención tan oscura que hizo que mi corazón casi se detuviera. No recuerdo mucho después de eso. Solo fragmentos, el sonido de algo arrastrándose por la hierba, los gritos ahogados de mi último compañero y luego el silencio absoluto. Cuando desperté, estaba solo en el claro, con la niebla disipándose y la luz del amanecer filtrándose entre los árboles. Mis amigos habían desaparecido y el auto estaba vacío. No había señales de lo que ocurrió esa noche, pero sabía que no estaba loco. El bosque no había cambiado, pero sentía que algo había quedado allí, esperando por más víctimas. Me alejé del lugar con el terror clavado en mi pecho, sabiendo que nunca podría olvidar lo que vi. Ese bosque ya no era solo un lugar remoto. Ahora era una trampa viviente, acechando bajo la sombra de los árboles, esperando a los próximos incautos que se atrevan a jugar con lo desconocido. ¿Verdad o reto? La música retumbaba en cada rincón de la casa. Las luces de neón bañaban el ambiente con tonos morados y azules mientras los invitados danzaban, reían y se perdían en la euforia de la noche. Era una de esas fiestas que parecen diseñadas para escapar de la monotonía. Habíamos bebido más de la cuenta, pero eso no hacía más que intensificar la diversión. Entre charlas y chistes, alguien sugirió un juego para hacer la noche aún más memorable. ¿Qué tal si jugamos verdad o reto? Todos nos miramos, compartiendo esa sonrisa cómplice de quienes buscan un poco más de emoción. Pensamos que sería una manera divertida de reírnos, descubrir secretos y hacer tonterías. Nos acomodamos en la sala, formando un círculo improvisado, con botellas y vasos repartidos por el suelo. Está bien, pero juguemos en serio. Nada de preguntas suaves o retos aburridos, dijo uno de los chicos. Estábamos de acuerdo, la noche pedía algo más arriesgado. Nunca imaginamos hasta qué punto los retos podían volverse extremos. Comenzamos con cosas sencillas, ¿es verdad que estuviste con tal persona? O reto, baila en el centro de la sala. Risas y bromas fluían sin parar. A medida que avanzábamos, las preguntas y retos comenzaron a intensificarse, confesar deseos secretos, llamar a alguien en plena madrugada, beber de un trago todo lo que quedaba en el vaso. El alcohol y la adrenalina nos empujaban a ir más allá. Todo era parte del juego hasta que llegó el turno de uno de los chicos. Alguien le retó a salir al jardín trasero y quedarse allí solo durante 5 minutos. Todos rieron al principio, pensando que era un reto simple, pero el ambiente cambió cuando se escuchó un crujido, seguido de un silencio incómodo. Lo vimos dudar, pero finalmente accedió. Salió al jardín y mientras el resto esperábamos, el tiempo se hizo eterno. Las risas se apagaron y empezamos a sentirnos tensos. Pasaron más de 5 minutos y nadie se atrevía a ir a buscarlo. Finalmente, escuchamos un golpe contra la puerta de vidrio. Nos asomamos y allí estaba él, pálido, temblando. «Hay algo ahí fuera», susurró. Nos reímos, pensando que estaba tratando de asustarnos, pero en sus ojos había algo más que una broma. Después de lo sucedido en el jardín, intentamos continuar el juego. Para romper la tensión, decidimos hacer preguntas más ligeras y retos absurdos. Sin embargo, una sensación extraña había comenzado a instalarse en el grupo.
Alguien comentó en voz baja que no se sentía bien, como si algo oscuro estuviera entre nosotros. Intentamos ignorarlo y mantener el ambiente relajado, pero fue inútil. La diversión inicial había desaparecido. En uno de los turnos, una chica recibió un reto diferente. Tenía que ir al baño de arriba, apagar las luces y quedarse frente al espejo durante 1 minuto sin moverse. «Es solo un reto estúpido», dijo, fingiendo despreocupación. Pero todos notamos el leve temblor en su voz. Se levantó y subió las escaleras. Mientras esperábamos su regreso, la tensión se volvía palpable. Pasaron los minutos y no regresaba. Alguien sugirió que fuéramos a buscarla, pero justo en ese momento la escuchamos gritar desde el piso superior. Corrimos hacia ella y la encontramos en el suelo, llorando y con las manos cubriéndose el rostro. Decía que había visto algo en el espejo, algo que no era su reflejo. Estaba tan aterrada que no pudimos sacarle más detalles. A partir de ese momento, todos empezamos a preguntarnos si realmente el juego seguía bajo nuestro control. Decidimos tomar un descanso. Algunos se sirvieron más bebidas, otros se sentaron en silencio, observando la sala como si intentaran captar algo que no estaba a simple vista. Fue entonces cuando alguien encontró una hoja de papel en el suelo, justo en medio del círculo. No estaba allí antes y nadie admitió haberla colocado. La nota, escrita a mano, decía: «El juego ya no es suyo. Ahora deben jugar bajo mis reglas». Nos miramos desconcertados. ¿Quién había escrito eso? Comenzamos a revisar entre nosotros, tratando de descubrir al bromista, pero nadie confesaba. El ambiente, antes divertido, se había vuelto siniestro. Una nueva ronda comenzó, y esta vez los retos y preguntas dejaron de ser elegidos al azar. Cada uno de nosotros encontró una nota en su turno con instrucciones específicas: confiesa tu mayor miedo frente a todos, roba algo de la cocina sin que te vean, apaga todas las luces y quédate solo en la oscuridad durante 3 minutos. Eran retos simples en apariencia, pero con una intención oscura detrás. Sentíamos que alguien o algo nos observaba, manipulando cada uno de nuestros movimientos. El juego que habíamos iniciado por diversión se estaba transformando en una pesadilla. Los retos empezaron a volverse más extremos. Nos obligaban a hacer cosas que ponían a prueba nuestra moral y nuestros límites. Uno de nosotros recibió un reto particularmente cruel: tenía que encerrar a otro participante en un armario durante 10 minutos, sin importar cuánto gritara para salir. Dudó, pero la presión del grupo y la influencia invisible que sentíamos lo llevaron a cumplirlo. Mientras el chico estaba encerrado, los golpes y gritos desde el interior del armario se intensificaron. Al principio, nos reímos nerviosos, convencidos de que solo estaba actuando. Pero pronto, los golpes se volvieron desesperados y los gritos pasaron de ser una broma a un auténtico clamor de pánico. Cuando finalmente lo liberamos, estaba empapado en sudor, los ojos llenos de terror. Dijo que había sentido una presencia a su lado, algo que respiraba detrás de él en la oscuridad. Intentamos parar el juego, pero era como si ya no tuviéramos opción. Cada vez que alguien intentaba levantarse para irse o simplemente negarse a participar, recibía un nuevo reto con la advertencia de que no podía ignorarlo. Las notas continuaban apareciendo, como si surgieran de la nada, y con cada ronda, los retos se volvieron más peligrosos, poniendo en riesgo nuestra seguridad física. Con cada reto cumplido, parecía que nos adentrábamos más en una trampa de la que no podíamos escapar. Alguien sugirió que debía haber un infiltrado entre nosotros, alguien que estaba controlando el juego desde dentro. Comenzaron las acusaciones y la desconfianza se apoderó del grupo. Ya no éramos amigos disfrutando de una noche, sino desconocidos atrapados en un juego sádico donde cada movimiento podía ser el último. Las notas continuaban, esta vez con un tono más amenazante: «Solo uno de ustedes saldrá ileso esta noche», decía una. «El próximo reto decidirá quién será el siguiente en caer», decía otra. El pánico se había apoderado de todos. Sabíamos que quienquiera que estuviera detrás de esto no tenía intención de dejarnos salir sin un precio. Entonces, una última nota apareció en medio del círculo: «El que se niegue a jugar pagará el precio más alto». Miré a mi alrededor. Todos estaban al borde de la histeria. Intentamos confrontarnos, pero era imposible saber en quién confiar. Fue entonces cuando alguien propuso la idea más aterradora: ¿y si el manipulador no estaba entre nosotros? ¿Y si era algo que habíamos invocado sin saberlo,
algo que se alimentaba de nuestro miedo y que ahora estaba utilizando nuestras propias inseguridades y deseos ocultos para destrozarnos? Decidimos hacer un último intento para terminar el juego. Se nos ocurrió que si todos nos negábamos a seguir jugando, podríamos romper la maldición o lo que fuera que nos mantenía atrapados. Pero justo cuando nos estábamos preparando para hacerlo, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El silencio fue inmediato, solo roto por nuestra respiración agitada. En la oscuridad, escuché pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros. Era un sonido lento y deliberado, como si alguien caminara alrededor del círculo, observándonos, disfrutando de nuestra desesperación. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Cuando las luces volvieron, uno de nosotros estaba tirado en el suelo, inconsciente. Una nueva nota apareció junto a él: el juego solo termina cuando yo lo decida. Era evidente que ya no éramos los dueños de nuestras decisiones. Estábamos a merced de algo más, algo que no podíamos ver pero que jugaba con nosotros como marionetas. La única opción era seguir las reglas, por absurdas o peligrosas que fueran, hasta que esto llegara a su fin. Con cada turno, los retos se volvieron más macabros. Reta a alguien a hacer daño a otro, decía una nota. Revela el secreto más oscuro de la persona a tu derecha, decía otra. Nos habíamos convertido en enemigos, dispuestos a cualquier cosa por sobrevivir. La confianza se había roto por completo, y el pánico nos empujaba a hacer cosas impensables. Finalmente, una última nota apareció en el centro del círculo: el juego termina ahora, pero solo uno de ustedes saldrá de esta casa. Nos quedamos paralizados. Nadie quería ser el primero en actuar, pero todos sabíamos que uno de nosotros estaba destinado a no salir de allí. El ambiente se volvió sofocante. Todos mirábamos a los demás, buscando una señal, un indicio de quién podría ser el siguiente en atacar. Era un juego de supervivencia, donde cada uno debía elegir entre traicionar o ser traicionado. El sonido de una botella rompiéndose en el suelo marcó el inicio del caos. Alguien se lanzó hacia otro, y todo se desmoronó en cuestión de segundos. Gritos, forcejeos y desesperación llenaron la sala mientras luchábamos por salir con vida. Cuando finalmente se hizo el silencio, la sala estaba destrozada. No quedaba rastro del grupo de amigos que había comenzado el juego. Solo quedaba un sobreviviente, jadeante y cubierto de sudor frío. El sonido lejano de la sirena de una patrulla comenzó a acercarse. Sabía que la policía estaba en camino, pero algo me decía que la verdadera pesadilla aún no había terminado. En el suelo, junto a los cuerpos de mis amigos, había una última nota. La recogí con manos temblorosas. El juego ha terminado, por ahora. Sentí que una sombra se cernía sobre mí, como si algo o alguien estuviera todavía vigilando desde las sombras. Aunque el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, el terror de la noche seguía latiendo en mi pecho. Sabía que esto no había terminado y que el juego oscuro, de alguna manera, volvería a empezar. Un brindis mortal. El salón estaba lleno de lujos, lámparas de araña colgaban del techo alto, reflejando su luz en los suelos de mármol pulido, y las mesas estaban adornadas con flores exóticas y manteles de terciopelo. Todos vestíamos nuestras mejores galas, conscientes de que esta era una fiesta exclusiva, organizada solo para un selecto grupo de la élite. Sin embargo, la verdadera razón por la que todos estábamos allí esa noche era más siniestra de lo que aparentaba. La invitación me llegó en un sobre dorado con letras plateadas, y no tenía idea de quién la había enviado. Solo decía: únete a nosotros para una celebración inolvidable. Se servirá champán a las 11 de la noche. No llegues tarde. Todos los que conocía en mi círculo social recibieron una invitación similar. Había rumores de que la anfitriona era una millonaria excéntrica, conocida por sus extravagantes eventos, pero nadie parecía conocerla personalmente. Decidí asistir más por curiosidad que por otra cosa. La idea de una noche lujosa y una copa de champán no sonaba tan mal, aunque había algo en la invitación que me dejaba una sensación incómoda. El lugar estaba repleto de caras conocidas, empresarios, artistas, políticos. Todos charlaban animadamente mientras la música suave de cuerdas llenaba el ambiente. A las 10:45 de la noche,
el champán comenzó a ser servido en bandejas de plata por camareros uniformados. Las copas se veían exquisitas, con un brillo dorado bajo la luz de las lámparas. Sin embargo, cuando tomé la mía, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en el ambiente cambió, como si todos hubieran percibido la misma amenaza invisible. Justo antes de las 11 de la noche, la anfitriona, una mujer alta y elegante con una máscara veneciana, se presentó al centro de la sala. Con una sonrisa enigmática, levantó su copa y propuso un brindis. Todos la imitamos, levantando nuestras copas al unísono. Antes de que pudiera beber, una mujer cerca de mí dejó caer su copa. Su rostro estaba pálido y se tambaleaba. Cayó al suelo convulsionando mientras todos a su alrededor gritaban en pánico. Los invitados corrieron a ayudarla, pero fue en vano. En cuestión de segundos, la mujer quedó inmóvil, su rostro retorcido por el dolor. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. La anfitriona permanecía inmóvil, con una expresión que no pude descifrar. En medio del caos, alguien gritó: «El champán está envenenado». De inmediato, todos comenzaron a mirar sus copas con horror. La puerta principal estaba cerrada, y los camareros habían desaparecido. Estábamos atrapados, y la sospecha se extendió como un virus. Miré a mi alrededor y noté cómo las expresiones de los invitados pasaban del miedo a la desconfianza. Alguien entre nosotros había envenenado el champán, pero ¿quién? Formamos pequeños grupos, cada uno alejándose de los demás. Las conversaciones se convirtieron en cuchicheos nerviosos, y todos parecían estar evaluando si sus amigos o conocidos podían ser los responsables. El aire se volvió tenso, cargado de sospecha. De repente, cada gesto, cada mirada, parecía ocultar un motivo oscuro. Conforme los minutos pasaban, la presión aumentaba. Algunos comenzaron a buscar salidas alternativas, otros exigían respuestas a la anfitriona, pero ella solo sonreía y decía que la verdad se revelaría pronto. Fue entonces cuando uno de los hombres comenzó a gritar, acusando a su socio de negocios de tener motivos para matarlo. Pronto, otros comenzaron a lanzar acusaciones, viejas rencillas, traiciones amorosas y secretos escondidos salieron a la luz. El veneno se convirtió en una especie de catalizador para que todos mostraran su verdadero rostro. Lo que comenzó como una fiesta de lujo se transformó en un campo de batalla emocional. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer en el suelo seguía ahí, sin que nadie se atreviera a tocarlo. Finalmente, alguien sugirió que la clave estaba en la anfitriona. ¿Por qué había organizado esta fiesta? ¿Qué ganaba con sembrar el caos y la paranoia entre nosotros? Mientras discutíamos, noté algo extraño: las copas no estaban vacías. Algunas estaban intactas, mientras que otras mostraban restos de champán. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea aterradora: tal vez no todas las copas estaban envenenadas. Solo unas pocas, distribuidas aleatoriamente para desatar el caos. La revelación no calmó a nadie, al contrario, hizo que la paranoia se desbordara. Nadie sabía si su copa estaba entre las seguras o las mortales. Algunos comenzaron a exigir pruebas, pero la desconfianza se había enraizado demasiado profundamente. Fue en ese momento cuando una figura al fondo del salón decidió hablar. Un hombre que había estado callado toda la noche se adelantó. Lo reconocí como un importante financiero. Con una sonrisa siniestra, comenzó a reírse. «No se dan cuenta», dijo, «esta fiesta fue diseñada para exponer nuestras miserias. Todo esto es un experimento, un juego en el que todos somos piezas de una mente retorcida». Nos contó cómo había sido contactado semanas antes por una persona anónima que le prometió resolver todos sus problemas financieros si asistía a esta fiesta y observaba el desenlace. Su papel, según él, era provocar la paranoia en el momento adecuado, asegurándose de que la tensión alcanzara su punto máximo. Lo que no esperaba era que él mismo fuera parte del juego. De repente, comenzó a toser y cayó al suelo. Alguien más había envenenado una copa extra, sabiendo que él también sería víctima al final. La tensión llegó a su clímax cuando la anfitriona finalmente se quitó la máscara. La reconocí, era una mujer que había sido parte de nuestro círculo social hace años, pero que desapareció después de un escándalo financiero. Había sido traicionada, humillada y expulsada de nuestras vidas. Ahora, había vuelto para vengarse, utilizando nuestros propios miedos y debilidades contra nosotros. «Esta noche», dijo con voz calmada,
todos ustedes experimentarán lo que es ser traicionados y envenenados por aquellos en quienes confiaban. Tal como yo lo hice. Luego, se giró hacia la puerta principal, la abrió, y salió sin decir una palabra más. Nadie se atrevió a detenerla. Cuando finalmente llegaron las autoridades, solo quedábamos un puñado de personas en el salón. Nadie hablaba. Habíamos sido testigos de la naturaleza destructiva de nuestras propias acciones y de cómo la desconfianza y el miedo nos convirtieron en monstruos. Desde esa noche, la paranoia se quedó con nosotros. Cada vez que bebo una copa, no puedo evitar pensar, ¿y si esta vez también está envenenada? El bucle de la fiesta. La casa permanecía intacta, como un mausoleo congelado en el tiempo. Habíamos oído rumores sobre ella desde hace años, sobre la fatídica fiesta de 1974 que terminó en una tragedia. Los detalles eran vagos, una muerte, tal vez un asesinato, un incendio, cada versión era diferente. Lo único en lo que coincidían era que todos los asistentes habían muerto de alguna manera extraña. Por alguna razón, creímos que sería una buena idea recrear esa fiesta. La idea de recrear la fiesta fue de Mac, el más entusiasta de nuestro grupo cuando se trataba de lo sobrenatural. Al principio, me pareció una locura, pero mientras hablaba sobre ello, sentí que la atmósfera se volvía más intrigante. Vestidos con trajes y vestidos de época, llegamos a la casa, una mansión antigua en las afueras de la ciudad que había estado abandonada desde esa noche fatídica. La fachada estaba cubierta de enredaderas y musgo, y las ventanas, aunque sucias, dejaban ver luces tenues en su interior, como si alguien hubiera estado esperando nuestra llegada. Cuando cruzamos la puerta, fue como entrar en otro tiempo. Todo estaba decorado como en los años 70, los muebles, los candelabros, la música de fondo que sonaba en un viejo tocadiscos. Nos habíamos dividido las tareas para recrear la fiesta con precisión. Había copias de las bebidas y comidas de la época, la música adecuada, e incluso tratamos de imitar la disposición de los invitados originales. Al principio, todo era una mezcla de risas nerviosas y bromas sobre la posibilidad de que algo extraño sucediera. Pero conforme avanzaba la noche, algo comenzó a sentirse mal. No fue nada evidente al principio. Tal vez fue una canción que sonó en el tocadiscos y que ninguno recordaba haber incluido en la lista. O tal vez fue la sensación de déjà vu cuando alguien contó una historia que, aunque nueva para nosotros, parecía ya conocida. Pero la verdadera inquietud comenzó cuando las luces parpadearon y, por un momento, la música se distorsionó como si algo o alguien estuviera interfiriendo. Mientras la noche continuaba, noté algo perturbador. Las conversaciones comenzaron a repetirse, como si estuviéramos atrapados en una especie de bucle. Alguien contaba una broma, y luego, 20 minutos después, otro lo hacía de nuevo, con las mismas palabras, como si no recordara haberla contado antes. Un vaso se cayó y se rompió, y luego, media hora después, otro vaso se rompió en el mismo lugar. La tensión crecía, pero todos tratábamos de ignorarla, insistiendo en que solo eran coincidencias. Sin embargo, cuando la música se detuvo de golpe y el reloj de pared marcó la medianoche, todos sentimos un escalofrío colectivo. Las mismas situaciones que, según la leyenda, habían ocurrido hace 50 años parecían estar volviendo a la vida, y ya no había manera de fingir que no lo notábamos. Las cosas se intensificaron rápidamente. Una de nuestras amigas, Claire, de repente dijo algo sobre sentir un impulso incontrolable de salir corriendo de la casa. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Intentamos calmarla, pero sus palabras nos hicieron recordar la historia que habíamos escuchado sobre la original fiesta de 1974. Una mujer había sentido el mismo miedo irracional justo antes de que todo se desmoronara. Era como si estuviéramos siendo empujados a recrear cada paso de aquella noche fatídica. Mac, el instigador de la fiesta, comenzó a actuar de manera extraña, su actitud alegre se volvió sombría. Parecía que sabía algo que no estaba compartiendo con nosotros. La risa se desvaneció de la fiesta y en su lugar quedó un silencio tenso interrumpido solo por los crujidos de la casa. A medida que los eventos se repetían, comenzó a quedar claro que estábamos atrapados en una especie de bucle temporal. Era como si la casa estuviera viva y tuviera una voluntad propia,
empujándonos hacia el mismo final trágico que había ocurrido 50 años atrás. Tratamos de romper el ciclo, haciendo cosas distintas, pero todo parecía conspirar para llevarnos de vuelta a las mismas acciones y decisiones. El pánico se apoderó de nosotros cuando uno de los chicos sugirió que no había escapatoria. Todo lo que hacíamos terminaba guiándonos hacia el mismo desenlace. Las luces se apagaron de golpe y, al encenderse de nuevo, vimos en las paredes reflejos de nosotros mismos en esa fiesta de hace 50 años, vestidos con ropa que no reconocíamos, con expresiones de desesperación. Éramos nosotros, pero al mismo tiempo no lo éramos. Finalmente, comprendimos la naturaleza del bucle. La fiesta original no había sido solo un evento trágico, sino un ciclo que había atrapado a aquellos que habían participado, obligándolos a repetir la misma noche una y otra vez. Nos dimos cuenta de que éramos las próximas víctimas de ese ciclo y que la única forma de escapar era hacer algo completamente inesperado. Sin embargo, cada intento de alterar el destino se encontró con una fuerza invisible que nos guiaba de vuelta al mismo camino. Uno por uno, comenzamos a asumir nuestros papeles en la tragedia, como si ya no tuviéramos control sobre nuestras acciones. Sentí como mis pensamientos ya no me pertenecían, era como si una sombra se hubiera apoderado de mi voluntad. Cuando todo parecía perdido, una figura apareció en la sala, un hombre con una máscara blanca, idéntica a la que supuestamente usó el anfitrión de la fiesta original. Nos señaló uno por uno, y cuando llegó a mí, sentí una presión en el pecho, como si mi corazón estuviera a punto de explotar. Todos estábamos condenados, atrapados en este ciclo eterno, condenados a repetir el mismo horror una y otra vez. Justo cuando pensé que todo había terminado, una voz en mi cabeza me dijo que había una forma de romper el ciclo. Alguien debía sacrificarse, elegir quedarse atrapado en la casa para que los demás pudieran escapar. Pero el sacrificio significaba una eternidad en el bucle, una y otra vez, sin esperanza de liberación. Uno de nosotros hizo el sacrificio. No sé si fue por valentía o por desesperación, pero al instante sentimos como el ciclo se rompía. La tensión se disipó, las luces volvieron a la normalidad y la música cesó. La puerta de la casa se abrió y corrimos hacia afuera, dejando todo atrás. Pero mientras corríamos hacia la libertad, una pregunta me persiguió: ¿de verdad habíamos escapado? O tal vez, simplemente, habíamos pasado la maldición a otra generación. Mientras escribo esto, no puedo evitar sentir que algo me sigue observando, esperando el momento para arrastrarme de vuelta a esa casa, para repetir la fiesta una vez más. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.